nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Los últimos días de Cartago. Este es un relato del señor Ramón M. Quesada, de los terremotos de 1910 vividos por él y su familia, más el pueblo cartaginés. Tan animada decoración cambió súbitamente en la noche del 12 al 13 de abril. Los violentos y repetidos temblores que se iniciaron aquella noche a las 12:37 y que tanta alarma produjeron en la capital y en todas las poblaciones del interior, hicieron mucho daño a los barrios de Los Ángeles, Hervidero, Tejar y Tobosi. La ciudad relativamente no sufrió mucho, pues los mayores desperfectos apenas eran visibles en las cornisas y en el ático de algunos edificios. En el derrumbamiento de un artístico grupo de concreto que representaba el escudo de San Francisco, obra del escultor cartaginés don Juan Ramón Bonilla, colocada en la parte posterior del convento de los capuchinos, en el desplome de algunas torres y paredes, en las grietas longitudinales en forma de X que representaban bastantes casas, y en el deslizamiento de la generalidad de los tejados que dejaron los caballetes al descubierto. El temblor que el 13 de abril sobrevino a la 1:05 de la mañana, con dirección noroeste a sureste y de 18 segundos de duración, por su intensidad y sus efectos fue un verdadero terremoto, cuyos mayores estragos se hicieron sentir en los principales edificios públicos de la capital. Desde aquel día el comercio se paralizó, lo mismo que la agricultura. Las escuelas y colegios suspendieron sus tareas. Los trabajos públicos de macadamización de calles, terminación de los grandes estanques purificadores de las cloacas, construcción de pabellones del nuevo hospital, reparaciones interiores de algunos templos, preparativos para la colocación del techo de la parroquia, ensanche de los talleres del hospicio de huérfanos y ornamentación del suntuoso Palacio de la Paz. Todo quedó interrumpido. Los últimos días de Cartago, por don Ramón M. Quesada, segunda parte. Nadie volvió a dormir en sus casas, sino bajo pabellones o en chozas de madera, en carretas cubiertas junto a las cercas, o bajo 4 palos apoyados en estacas y cubiertos con hierro acanalado, con un cuero, con hojas de plátano o de caña, o con un retazo de tela de cáñamo. Todo, según las posibilidades de cada cual, en el centro de la población y en los suburbios. En la capital había verdadero pánico, debido a los muchos edificios de 2 pisos, al mal estado de muchas casas, a la estrechez de calles y a lo compacto de la población. La compañía del ferrocarril envió a Cartago unos 20 carros de carga, que fueron cedidos por la comandancia de plaza a algunas familias que no habían podido conseguir tiendas de campaña. A mí me tocó el vagón número 764, y aunque estaba lleno de basura y despedía mal olor, después de desinfectado, lo prefería a las carretas incómodas en que había tenido que pasar 2 noches con mi familia en el centro de una plaza. La estación lluviosa se inició en la tarde del 15 de abril con un regular aguacero, después de un día muy caluroso, y esto empeoró la situación de todos y particularmente la de los pobres, que dormían casi a la intemperie.
Como los tejados que poco antes ostentaban macollas de guarias florecidas se habían escurrido, el agua hizo nuevos daños y acabó de falsear muchas paredes. El miércoles 4 de mayo hubo como un incremento de las conmociones terrestres que fueron ese día funesto día de Santa Mónica, más frecuentes y algunas de inmensidad alarmante. La tarde se presentó apacible y despejada, una risueña tarde primaveral que reanimó los decaídos ánimos, haciendo olvidar un poco los sustos y congojas del día. El crepúsculo iluminó con una luz rojiza y sanguinolenta las altas cimas del Irazú y teñó por última vez de pálidos reflejos los altos campanarios. Muchas personas salieron de paseo por los alrededores, otras se refugiaron temprano en sus provisionales dormitorios, y no pocas, por desgracia, habían entrado en compañía de las sirvientas a sacar ropas o a dar algún alimento a sus niños antes de acostarlos. Mi esposa y parte de mis hijos se disponían a salir de la casa para irse al carro del ferrocarril, cuando un hecho providencial los reunió a todos en un corredor angosto frente a un jardincito. Alguien tropezó con un frasco de olominas o pececillos de acequia, lo volcó y todos se agruparon a recogerlas. En esa actitud estaban, cuando a las 6:30 p.m. sintieron un fuerte sacudimiento del suelo que se levantó como una ola y bajó violentamente como si hubiese habido una explosión subterránea a poca profundidad. El formidable estruendo los atemorizó, quisieron ganar la salida por el zaguán, pero las paredes cerraron el paso, cayendo una sobre otra. Vieron un boquete de luz en un dormitorio, por allí se precipitaron gritando asidos uno de otros y lograron pasar maquinalmente por el techo ya aplanado de aquel aposento y de la sala, hasta la calle, que estaba cubierta por montones de escombros. Todas las paredes habían caído en diferentes direcciones y solo el estrecho corredor había permanecido firme, como para proteger al amor y a la inocencia que allí estaban representados por mi esposa y por mis hijos más pequeños. Qué amanecer tan memorable y aterrador el del 5 de mayo. La aurora, que es siempre un espectáculo sonriente, me parecía entonces una luz funeraria alumbrando los despojos de la muerte. Aquella tristísima alborada me produjo una impresión 1000 veces peor que la del terremoto mismo, que al fin y al cabo nos había dejado a todos semi-inconscientes para poder dar una idea clara de lo sucedido. Los últimos días de Cartago, por don Ramón Matías Quesada, tercera parte. En altas horas de la noche la glorieta del jardín central estaba transformada en hospital de sangre. En esta agonizaba el poeta y escritor Rafael Ángel Troyo, y luego la plaza de armas se convirtió en una especie de morgue, a donde iban llegando en macabra procesión de todos lados, en hombros, en camillas o sobre una hoja de puerta, las víctimas que habían perecido en la lucha desigual con los iracundos elementos. Allí se alineaban los cadáveres sobre el césped, algunos cubiertos por una sábana, otros sin ningún abrigo, muchos deformes e irreconocibles, materialmente aplastados, y gran parte sin lesión ninguna, pero amoratados y con el gesto de una agonía cruel producida por la asfixia. Cuando pasadas las 3 de la mañana llegó a pie el señor presidente de la República, el licenciado don Cleto González Víquez, acompañado del presidente electo don Ricardo Jiménez Oriamuno y de varios caballeros de la capital. Hubo como una especie de desahogo, como un gran consuelo al saberse que la metrópoli costarricense no había sufrido casi nada y que los socorros no se harían esperar mucho, como así sucedió. Restablecida la comunicación telegráfica, cuya oficina se instaló en un carro del ferrocarril, por activos empleados venidos de la capital, el señor presidente impartió sus órdenes para socorrer a la damnificada población. En aquella fatídica noche que se hacía interminable por la ansiedad con que todos esperábamos la luz del sol, es casi increíble cómo lograron muchas personas salvarse debajo de una mesa o de un mostrador, ni cómo pudieron otras tener la fortaleza necesaria para desaterrar a sus deudos, sin otro instrumento que el de sus propias manos. En aquella memorable noche no hubo un momento de reposo ni para el espíritu ni para el cuerpo, de suerte que cuando al día siguiente comenzaron a llegar los primeros individuos de salvamento con provisiones, todos se quedaban pálidos, consternados y visiblemente conmovidos al ver la impavidez con que muchas personas iban y venían, llenas de lodo, con los vestidos rotos y ensangrentados.
y la indiferencia con que miraban todo sin lanzar ni siquiera una queja. Creyeron encontrar en los abatidos cartagineses únicamente seres idiotizados. No, aquel decaimiento era el efecto natural del cansancio físico después de una faena abrumadora, del hambre, de la azarosa vigilia y más que todo del sufrimiento moral exacerbado por las fuertes emociones. Poco antes de las 5 de la mañana salí de la estación del ferrocarril con rumbo a mi casa, que estaba situada unos 300 metros al sur, y ya vi llegar de San José multitud de personas a caballo, resueltas a ponerse a las órdenes de alguien y a trabajar enseguida. Les indiqué en dónde podían encontrar al gobernador don Arcadio Quirós y siguieron adelante. Me situé frente al antiguo Hotel Aguilar, del que no quedaba nada absolutamente en pie. Un montón de escombros casi cerraba el paso y obstruía los desagües. Gente de los barrios llegaban por todos lados y referían cómo habían quedado sus respectivas localidades y en qué angustia habían pasado la noche. Arrabal, Taras, Quircot, Arenilla, Tejar, Tobosi, Aguacaliente, La Puebla, San Rafael, Tierra Blanca, Cot, Paraíso, todas las poblaciones dispersas por el extenso valle y por las faldas volcánicas estaban en ruinas. No puede ser, me dije, y por el momento pensé que había mucha exageración en aquellas afirmaciones tan asombrosas y desconsoladoras. Llegué enseguida a la plazoleta de San Nicolás, y cuando vi aquel precioso relicario, primer edificio gótico que se levantó en el país y que apenas tenía unos 27 años, derrumbado hacia el frente, con los muros despedazados y entrando la claridad de la alborada por las ojivas del hundido presbítero, entonces comprendí que no había exageración en los decires de los campesinos. Sentí una fuerte opresión que hizo asomar las lágrimas a mis ojos y perdí las esperanzas que abrigaba de que hubiese quedado habitable siquiera una parte de la ciudad. Fue hasta ese momento cuando, descorrido el velo mortuorio de la tiniebla, llegué a darme cuenta de la magnitud de aquel inaudito desastre, que arrasaba totalmente mi ciudad natal, la tranquila y amada ciudad de mis antepasados. Pensativo y sin atreverme a avanzar, allí permanecí como clavado al suelo, sin poner atención a las preguntas, exclamaciones ni gritos de los transeúntes, hasta que vino la luz del día. Los últimos días de Cartago, por el maestro don Ramón Matías Quesada, cuarta parte. El cuerpo de saneamiento se había dirigido desde temprano al cementerio, que se encontraba en estado lastimoso y de inminente peligro. Luego que ya dejé a mis hijos mayores con algunos amigos sacando entre las ruinas de mi casa algunas ropas y objetos indispensables para instalarnos de cualquier manera en otro lugar. Como a las 3 p.m. del 5 de mayo me fui maquinalmente siguiendo un carretón de muertos, porque deseaba llegar al Camposanto a ver en qué estado había quedado la modesta tumba de mi familia. El arriero no supo darme noticia de quiénes eran aquellas víctimas, y solo me dijo: ya he echado varios viajes y no sé a quiénes llevo. Por todo el trayecto encontré afanosos grupos de jóvenes josefinos mezclados con nuestros artesanos, ayudando a la obra de salvamento y repartiendo víveres entre los necesitados. Algunos se habían convertido en curanderos y en plena calle lavaban heridas, ligaban piernas, aplicaban árnica y repartían drogas conocidas de las que más se podían necesitar en aquellos momentos. Al llegar al fúnebre recinto, noté que nadie entraba por el portón general, sino que todos seguían la calle La Arenilla, donde había otra puerta para la entrada de materiales. La elegante fachada de estilo toscano estaba partida horizontalmente a unos 3 metros del suelo y desprendida la esquina del noreste. Todas las tapias que cerraban la parte nueva habían caído a uno y otro lado. De aquel sitio se exhalaban malos olores, que los trabajadores preocupaban atenuar derramando desinfectantes en gran cantidad. Gentes de Taras, de La Arenilla y de San Rafael abrían grandes zanjas e iban depositando en ellas todos aquellos muertos anónimos que no tenían quien se doliese de ellos, ni quien les hiciera una sepultura aparte de las demás. Allí iban juntos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, amigos y enemigos, porque el rasero dejó entonces de ser una palabra convencional para convertirse en conmovedora realidad. Cuando dirigí la mirada a la parte de mausoleos y construcciones elevadas
de nichos en que la materia inerte yacía alineada con regularidad, y vi que nada había escapado de la destrucción. Un sentimiento de espanto y de piedad se apoderaron de todas mis facultades. La cuadrilla dirigida por don Alfredo Anderson se encargaba del arduo y penoso trabajo de volver a inhumar los cadáveres que habían sido echados fuera de las bóvedas. Pero como el número era muy crecido y parentoria la labor, se resolvió incinerar los esqueletos que estuviesen completamente secos. Las hileras elevadas de nichos de la parte occidental se habían desplomado completamente, y al quebrarse aquellas estanterías de ladrillo, las lápidas saltaron en pedazos. El extremo sur de esta sección, como si se hubiese desmoronado una peña, se había venido abajo con todos los restos humanos que encerraba. Entre el promontorio de ladrillos y bloques de argamasa se veían algunos ataúdes enteros, otros medios deshechos, cráneos, losas y huesos sueltos. Había esqueletos en las posiciones más caprichosas y calaveras asomándose a la boca de las sepulturas. Por todos lados fragmentos de mármol con inscripciones, columnas rotas, ángeles, cruces y adornos funerarios despedazados, estatuas echadas boca abajo o de espaldas, y casi todos los mausoleos rajados o hundidos por completo. La piqueta demoledora de los sepultureros iba descubriendo el interior de las construcciones y arrasando hacia la hoguera sin ninguna piedad las osamentas de muchos seres queridos. Con el mismo rasero habían sido nivelados todos, así el que descansaba en sarcófago de mármol como el que esperaba su resurrección bajo 7 pies de tierra. Lo deleznable de aquel suelo arenoso tantas veces removido hizo que no resistieran al terremoto multitudes de elegantes y sólidos mausoleos, tales como el de doña Anacleta Ernesto, don J. Ramón R. Troyo, familia Peralta, padre Chavarría y Carazo, familia Spinach y de otros muchos. En el monumento de la familia Jiménez Sancho se presentó un curioso fenómeno que representa gráficamente los movimientos del suelo. Un hermoso ángel de mármol colocado sobre un pedestal cuadrangular fue levantado del centro, luego deslizado hacia la esquina sureste y por último hecho girar un cuarto hasta quedar de frente al norte mirando al temido Irazú, en vez del poniente que antes miraba. Traté de averiguar qué número de muertos por el terremoto habían sido ya sepultados, y nadie supo darme noticia porque ni las autoridades, ni el guardián, ni los particulares pudieron llevar cuenta exacta de las víctimas. Entre los que han llegado de la ciudad y de los barrios, me dijo un peón, creo que pasan de 500, y probablemente hay muchos más que todavía no han sido sacados de las ruinas. Aquí habrá trabajo para varios días, porque hay que volver a enterrar o quemar, tal vez más de 800 cadáveres que han quedado descubiertos con el temblor, y siguió trabajando con su piqueta. Yo me retiré enseguida de aquel sitio de tantos y tan caros recuerdos, con el alma profundamente contristada y embargada por las más sombrías reflexiones. Habíamos escapado ilesos todos los vivientes en mi casa, pero ninguno de nuestros muertos se habían librado de la profanación del terremoto. A la salida miré de pasada un epitafio que decía, acuérdate hombre que eres polvo, y aquella lúgubre inscripción con que tropezaba casualmente vino a aumentar la intranquilidad de mi espíritu.
Ricardo Jiménez Oriamuno sería uno de los grandes próceres de la vida institucional de Costa Rica. El 8 de mayo de 1910 asume por primera vez la presidencia, 4 días después de que fuera destruida su ciudad natal. Señores diputados, la administración que se inaugura en este acto viene a realizar en cuanto pueda el programa de la agrupación política por cuyos votos ha nacido. En muchos respectos su labor de buen gobierno no será difícil. Bastará que no perdamos el surco henchido por mi predecesor, el señor González Víquez. Hermanos de Cartago, hace 69 años, nuestros abuelos fueron víctimas de un sacudimiento terrestre igual al de estos días. Cayeron sus casas, no decayó su ánimo varonil. Rehicieron sus fortunas y nos legaron una república rica y contenta de su suerte. Seremos tan menguados que lo que hicieron los abuelos no lo repitamos los nietos. Entre los escombros de Cartago apareció un grupo de 2 hermanas, bellas como una nieve, bellas como el dolor inmerecido, jóvenes, también como el dolor que es eternamente joven. Recibieron el beso de la muerte, confundidas en el último abrazo que se dieron. Sea ese nuestro símbolo. Abracémonos fraternalmente, no para morir, sino para vivir. Sobre todo para ayudar a vivir, para remover los escombros de infortunios que oprimen a tanto hermano infeliz. Para concluir, señores, entro al ejercicio del poder, consciente de la magnitud de mis responsabilidades y sabedor de que mis recursos de inteligencia
no son apropiados para solventarlas. De algo sí me servirá el sentimiento de mi deber. A cumplirlo me entregaré con todo tesón, sin guardar rencor contra aquellos que no hayan sido mis partidarios, sin buscar o conceder granjerías, preocupado únicamente de la tarea pública por realizar y sin otra expectación que la de que llegue el momento cuanto antes de transmitir a manos más dignas el poder que ahora recibo. No ha habido tragedia más dramática en la historia sísmica del país que el terremoto de Cartago del 4 de mayo de 1910. «16 segundos bastaron para traerse abajo la vieja metrópoli y reducirla a escombros». Cartago era una ciudad arquitectónicamente muy homogénea, con edificaciones eclesiásticas y civiles bastante grandes. Las iglesias dentro de nuestro medio costarricense podríamos decir que eran monumentales. Construcciones muy gruesas de paredes y muy amplias debido al código de Carrillo que nos habían obligado a construir en Cartago estructuras grandes de calicanto, que eso hacía que fueran paredes muy gruesas y una arquitectura neo-renacentista muy bien definida. Inclusive había como cierta unidad arquitectónica entre los edificios públicos y las iglesias. Cartago, a través de la historia, había registrado eventos sísmicos fuertes, pero ninguno tan destructivo como el de 6.4 grados de magnitud en la escala de Richter. Ya Costa Rica había experimentado varios terremotos fuertes, importantes. Uno era el terremoto de Fraijanes, de 1888, que ocurrió muy cerca de donde hoy día ocurrió el terremoto de Cinchona. Teníamos el terremoto de Fraijanes de 1888, había ocurrido un terremoto grande en la zona de Nicoya alrededor de 1905. Entonces ya habían ciertos antecedentes previos, digamos, el país había estado sometido a una crisis sísmica. El 13 de abril de 1910, un sismo previo de magnitud similar debilitó muchas de las estructuras de la ciudad y puso a los cartagineses en alerta. Las réplicas, digamos, hay dos tipos de temblores. Uno se le llama el evento premonitor, que son aquellos sismos pequeños que ocurren previo al evento grande. Desgraciadamente no se sabe cuándo es un evento premonitor hasta que no ocurre el grande. Entonces hay un problema ahí que tenemos. Es una definición, pero que no ayuda mucho. Las réplicas son aquellos sismos que ocurren posterior al evento grande. Ahora, el asunto es que a veces el terremoto de Cartago es lo que se puede denominar como un terremoto gemelo, porque ocurrieron dos grandes, el 13 de abril y el 4 de mayo. Y desgraciadamente a veces no se sabe cuándo la Tierra se comporta con dos sismos relacionados uno entre otro, o a veces ocurre únicamente un temblor. De acuerdo con un informe de la Red Sismológica Nacional, cada día se contabilizaron más de 40 temblores fuertes. Entre un temblor y otro, los vecinos se acostumbraron y tomaron previsiones. Debido a los daños que había sufrido muchas viviendas, las familias construyeron ranchos provisionales donde pasar la noche. Sin embargo, el terremoto de las 6:50 de la tarde tomó a muchos por sorpresa dentro de sus casas. En los días previos al terremoto, la gente había construido como ranchitos al frente de las casas para prevenir un desastre que se veía venir porque estaba temblando mucho en los días previos. Y mi abuela estaba dentro de la casa aprovechando los últimos destellos de luz en la tarde porque estaba cosiendo. Entonces ella estaba a la par de una ventana aprovechando eso, la luz hasta lo que más se pudiera. En eso se vino ese tremendo sacudón y cuando ella vio no tenía ni pared ni ventana al frente. Se había abierto un inmenso boquete y un polvazal tremendo. Ella
reaccionó, gracias a Dios, inmediatamente y salió en carrera. Y después se terminó de derrumbar la casa. Así fue como se salvó y por esa razón yo soy uno de los que está aquí. Eso con respecto a mi abuela. Con respecto a mi abuelo, la experiencia que más contaba él era que venía al frente de la iglesia de los padres capuchinos, el convento, como le llaman en Cartago. En eso igual se vino el gran sacudión y salió una muchacha, una señora del convento desesperada, pegando gritos, que se le había quedado el niño dentro. Mi abuelo, repuesto un poco, seguro del susto, pero oyendo los gritos tan lastimeros de la señora, entró al convento, buscó cerca del altar mayor, corrió unos escombros y encontró al niño y se lo trajo en brazos, se lo entregó a la señora. La señora, por supuesto, le dio 1000 bendiciones, no hallaba dónde ponerlo, lo abrazaba, gritaba de felicidad y se llevó al niño. Y nunca en la vida mi abuelo supo ni quién era la señora ni quién fue después del niño. El paso del cometa Halley y el desconocimiento en torno a este fenómeno natural infundó miedo en algunos vecinos. Las señales en el cielo fueron para muchos un presagio de la fatalidad, pese a que ahora se sabe que el origen de la tragedia fue la falla tectónica de Aguacaliente. Fue, primero que todo, un paso muy espectacular, ¿verdad? En las noches la gente se ponía a ver el paso del cometa y coincidió con la época del terremoto. Entonces era muy difícil que la gente no ligara una cosa con otra, ¿verdad? Porque ustedes saben que mucha gente dice, entre ellos don Ricardo Jiménez, que señales en el cielo, desgracias en la tierra. Además del cometa, en el pasado se creía que los movimientos de la Tierra estaban asociados también a la actividad volcánica. En ese entonces apenas estaban empezando los estudios de la parte tectónica, el reconocimiento de las fallas. Más bien en ese momento había el cambio entre, se pensaba mucho que los volcanes eran los causantes de los terremotos. Se le asociaban casi, llamémosle como hoy diríamos, todos los muertos al Irazú. O sea, todos los terremotos de Cartago previos se le asociaban al volcán Irazú. Pero en ese momento, ya desde 1888 hasta 1910, empezó el cambio de que la nueva generación de científicos comenzaron a pensar, científicos que habían llegado a Costa Rica, inclusive científicos costarricenses, comenzaban a pensar que los volcanes no eran necesariamente la causa de los terremotos y ya hablaban de fallas geológicas. La destrucción fue total, pero en medio del luto la ciudad volvió a la normalidad y sus habitantes comenzaron a reinventar sus vidas. En cuestión de 7 meses ya habían levantado una nueva Cartago. Mi abuelo en esos días había compuesto un vals que llegó a ser muy conocido, que se llama Sueño Nupcial. Y contaba don Cristian Rodríguez en la página 15, en una ocasión que escribió un artículo, que el sueño nupcial sirvió como de bálsamo para tantas penas que se estaban viviendo, no solo ya en Cartago, sino en Costa Rica. Y parece que entre las cosas que hacía la gente era ponerse a cantar la letra que le habían puesto a ese vals, y sirvió de alivio, de consuelo. Y así, como la música siempre da una sensación distinta al espíritu, la gente empezó poco a poco a reconstruir su ciudad. Hoy, solo queda un edificio sobreviviente del terremoto, la actual Casa de la Cultura, único testigo de la memoria histórica de la ciudad de Cartago del siglo XIX. En esto sería una ciudad turística por excelencia, ¿verdad? Porque se mantendrían unas estructuras verdaderamente para explotar desde el punto de vista turístico y sería una ciudad muy interesante. Pero es que los dos terremotos, el del 13 de abril y el del 4 de mayo, borraron a Cartago. Las lecciones más importantes, desgraciadamente, pese a las vidas que se cobraron, fue indudablemente el haber cambiado los diseños constructivos, haber generado un código que después se favoreció en la creación de un código sísmico verdadero, más estricto, en prohibir la construcción con adobe en la medida. Y lo otro, desde ese entonces hasta el momento, no ha habido ninguna catástrofe natural tan grande como la de Cartago, todo a raíz de estas nuevas medidas que se tomaron. Decir que hay dos Cartagos, la Cartago antes del terremoto y la Cartago después del terremoto, no solo desde el punto de vista arquitectónico, económico, social, etcétera. Verdaderamente fue un cambio muy grande que sufrió esta ciudad y le costó mucho recuperar
su hegemonía en la región, porque Cartago fue una ciudad verdaderamente devastada. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.